El anhelado despertar colectivo está cerca, y todo esto se demuestra con los hechos y noticias que están ocurriendo en el mundo actual, donde las masas bien informadas se encuentran en constantes confrontamientos con la élite mundial. En esta ocasión, ha ocurrido un hecho impactante en Canadá, ya que como lo expusimos en videos previos, algo oscuro siempre ha ocurrido alrededor de las familias más poderosas del mundo, como los Rothschild, Rockefeller o Windsor, quienes conforme a sus rituales Illuminati han estado haciendo uso de organizaciones, instituciones e incluso países para sus planes diabólicos durante siglos, siendo Canadá un punto clave para el abastecimiento de sus insumos comunes, si bien sabes a lo que me refiero. Ahora bien, muchas personas hartas de esta clase de manipulación se han reunido en Winnipeg, Canadá, para derribar las estatuas de la Reina Victoria e Isabel II, las cuales fueron colocadas en el pasado, y todo esto bajo el acontecimiento que se han encontrado 1000 tumbas sin identificar halladas en antiguas escuelas residenciales en Columbia Británica, las cuales eran dirigidas mayormente por la Iglesia Católica y financiadas por el gobierno. Esto ha generado un malestar colectivo por los restos humanos encontrados y de quienes se desconoce todo al instante. El acto tuvo lugar el jueves 1 de julio, denominado en aquel país como Día de Canadá, en donde una multitud aplaudió cuando la estatua de la Reina Victoria cayó frente a la legislatura provincial de Manitoba, y donde los manifestantes, quienes vestían ropa color naranja, bailaban alrededor y pintaban con marcas rojizas las manos de las monarcas. Ante ello, es indudable pensar que estas tumbas encontradas fueron posiblemente destino del elixir supremo de la élite mundial, que como sabemos requiere de ciertas características para su creación, y donde incluso muchos artistas de la farándula como Mel Gibson lo han expuesto en diálogos interesantes y se ha generado todo un mito al respecto. Si deseas conocer más sobre esta sustancia, te dejamos algunos videos en las tarjetas de referencia. Ahora bien, recordemos que no es la primera vez que ocurre algo con características semejantes, ya que en meses pasados se estuvo hablando de lo ocurrido en los túneles de Nueva York, pero donde denominadas plataformas han privado esta información, inclusive en nuestro video al respecto. También recordemos que medios oficiales de Inglaterra indican la desaparición de personas quienes estaban bajo la tutela de la corona y principalmente de la reina Isabel II, de quien sabemos forma parte de la supremacía mundial y cuenta con muchas islas para llevar a cabo sus rituales, los cuales extrañamente en estos últimos años han sido destapados. Conforme a todo esto, ¿qué opinas tú? ¿Crees acaso que estas tumbas localizadas en Canadá sean parte de los rituales que se han llevado durante siglos para la creación de esta anhelada sustancia de élite? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y regalarnos un like. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, en donde estamos interactuando contigo constantemente. Sin más por agregar, se despide Faro Reptiliano. Hasta pronto.